Gustavo Petro prometió cambio, el famoso cambio, pero pues hoy el país enfrenta muchos más impuestos, una gran incertidumbre económica. El pueblo debe despertar, Colombia debe despertar, los santanderianos tenemos que ser muy claros a quiénes le votamos hace 4 años. Allá hay una clase parlamentaria, yo no puedo generalizar, pero los que votaron a favor de Petro, los que acompañaron a Gustavo Petro en esas votaciones, tienen que venir a darle la cara a Santander. Yo invito a que el gobierno que llegue tenga un diálogo franco y directo con esos campesinos, con esas personas que trabajan en el sector rural, para empezarles a tender la mano. Y tenemos un invitado muy especial por Santander. El señor es Juan Carlos Celis. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Cuéntanos, ¿quién es Juan Carlos Celis? Cuéntanos un poquito de ti. Juan Carlos Celis es un joven de 41 años que estudió en Bucaramanga su primaria, su bachillerato, y que después se fue a la ciudad de Bogotá a estudiar la universidad. Aquí en Bucaramanga me formé en el Colegio San Pedro Claver, vengo de formación jesuita. Después me fui a Bogotá a estudiar en la Universidad Externa de Colombia. Después de poder revisar en qué universidad podía yo estudiar, gracias a que saqué un buen ICFES y podía escoger en qué facultad, me incliné por la Universidad Externa de Colombia. Allí encontré de verdad un hogar, un lugar de formación de valores, de respeto por los demás, que uno puede ejercer sus derechos sin necesidad o sin tener que vulnerar lo de los demás. Este joven quien les habla, mientras estaba estudiando, empezó su emprendimiento, sus empresas, y de ahí mi cariño y respeto por el trabajo del sector privado, de siempre querer uno estar muy pendiente de lo que puede uno servirle a las personas que hacen empresa y que se esfuerzan por tener un mejor territorio. Regresé a Bucaramanga. Cuando regresé a Bucaramanga logré vincularme al sector público porque el entonces alcalde me invitó a que hiciera parte de su gabinete para que lo acompañara en el relacionamiento con los empresarios. Allí tuve un diálogo franco, directo con ellos, y en ese diálogo logramos sacar de verdad unas iniciativas que trajo un buen trabajo para Bucaramanga, trajo un buen desarrollo y sobre todo demostrar que se podía tener un relacionamiento entre el sector privado y el sector público. De igual manera, después de haber estado en el sector público durante un año en la alcaldía de Bucaramanga, me permití seguir estudiando, seguir en mi empresa privada, y allí estuve también por más o menos 2-3 años, cuando fui llamado a trabajar con Germán Vargas Lleras en la vicepresidencia de la República. Y allí lo hice porque era la forma de servirle a Santander, de estar presente y estarle ayudando a los municipios que demandaban los proyectos que se habían establecido en el Plan Nacional de Desarrollo liderado por Germán Vargas Lleras, que era la vivienda, el acueducto, el alcantarillado, el agua potable, y sobre todo eran iniciativas que requerían un acompañamiento permanente, constante entre la nación, el departamento y el municipio. Después de ese paso por el sector público, regresé a seguir administrando mis negocios privados, mis empresas, y desde ahí he estado generando empleo y trabajando. Quien les habla da un paso al frente y aspira a la Cámara de Representantes, porque estos 4 años han sido 4 años perdidos, 4 años donde ha sido muy difícil crear empresa y sobre todo sostenerlas y mantenerlas. Entonces, en un diálogo que he tenido permanente y constante con amigos que tienen empresa, que generan empleo, que se sienten agobiados por lo que está pasando en el país, les decía yo, aspiren, participen, eso es lo más importante, y acompañamos. Y allá ellos me invitaban y me decían, el que conoce el sector público, ustedes saben que nosotros no podemos improvisar, es usted, lo acompañamos, aspire, que usted tiene un respaldo político porque su familia ha hecho política, hay una trayectoria, hay un legado, hay una huella. Por eso decidí ir a un paso al frente, porque ya no aguantamos más impuestos, ya no aguantamos más trabas, entendemos que es como una persecución por generar empleo, por generar empresa, y pues ese es el propósito de esta campaña, apoyar a los empresarios, apoyar a los emprendedores para que realmente entre todos saquemos al país adelante. El país sabe y Santander sabe que el mayor empleador es el sector privado, son las empresas, y a ellas son las que tenemos que apostarle. Ese es Juan Carlos Celis. Muy interesante la hoja de vida, Juan Carlos. Bueno, yo he leído en tu hoja de vida y creo que en tu campaña tienes un eslogan que se llama Servir con Hechos.
Entonces eso me llamó la atención y dice que tú prefieres reemplazar los hechos a la palabrería. Y eso es lo que se ve muchas veces en política. Entonces, en términos concretos, Juan Carlos, dime, ¿qué significa eso desde el Congreso y cómo se traduce en acciones reales para Santander, donde tú eres, y para el país? Porque pues hemos visto en política que el congresista o se alinea al presidente o se va en contra, pero no logra ejecutar. El que ejecuta a la final es el presidente. Entonces, ¿cómo desde Congreso tú puedes aplicar este eslogan que dice servir con hechos? Mire, para toda la audiencia, el que se mete en política es porque tiene ganas y ha servido, o tiene voluntad de servir y el pasado lo respalda porque tiene esa vocación de servicio. No todos están llamados a servir. Por eso el eslogan de nosotros en su primera palabra es servir. Quien hace política, su esencia, lo primero que tiene que hacer es estar al servicio, servir en lo pequeño, en lo mediano o en lo grande. Pero eso es lo importante, servir. Pero ¿cómo se traduce ese servicio? No solamente, como quien dice, dando palmadas, aconsejando, teniendo la intención. Hay que traducirlo en algo, en hechos, en algo palpable, en algo que pueda realmente la gente decir, ahí está la persona que sirve. Entonces, esa es nuestra segunda frase, hechos. Que la gente sepa que cuando uno sirve, hay un hecho, hay algo palpable, hay algo que se puede observar. Y eso nos acompaña desde el pasado. Mi familia cuando hizo política, eso fue lo que hizo, servir, y ahí están los hechos. Como dicen a veces, los hechos hablan por ti. De igual manera, en mi caso particular, cuando he podido, he servido y ahí están los hechos. Y eso es lo que queremos llegar a hacer al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes, a servirle con hechos a Santander. Porque estos 4 años lo que ha funcionado para que la gente consiga votos es dar grandes discursos, grandes, digamos, señalamientos a las personas, llenos de palabras gaseosas, pero no se traduce en nada en el territorio. Yo los invito a todos los que nos están viendo a que revisen qué hizo puntualmente cada persona traducido en un hecho. Porque es que señalan, critican, dicen que este es hermano de no sé quién, que este hizo tal cosa, pero ¿qué le trajeron a su municipio? Hay personas que son senadores de Piedecuesta y allá no han llevado nada. O que los piedecuestanos nos digan qué han llevado, qué han hecho, cuando allá están esperando que les puedan construir la planta de tratamiento de agua potable, cuando están esperando que las vías que comunican con Floridablanca y Bucaramanga se amplíen, que el anillo vial externo se construya. Que nos cuenten qué dejaron, qué recursos dejaron para que eso pudiera llegarse a hacer. O los que todo el tiempo están señalando que todo está funcionando mal, que nada les sirve. Pero ¿qué proponen? En el caso particular, lo mío es con hechos. Hay personas que cuando se cae una botella de la mesa, lo que hacen es preguntar quién la tumbó y decir quién la tumbó y por qué la tumbó. En el caso mío, la recojo y la pongo en la mesa, porque ahí es donde sirve, en la mesa, para que todos podamos compartir un vaso de agua. Entonces, eso es servir con hechos. Por eso yo estoy aspirando, por eso mi eslogan y mi lema de campaña, y digamos lo que ha sido mi modo de vida es los hechos. Muchas veces en nuestras relaciones interpersonales, en muchas cosas se habla mucho, pero no hace nada. Aquí pasa lo mismo. Aquí no hablamos, aquí hacemos. Por eso estoy de candidato y por eso quiero servirle a Santander. Por eso mi nombre está a disposición de los santanderianos, para que lo revisen, para que miren mi hoja de vida y miren las ejecuciones que hemos tenido, porque sí lo hemos hecho y sí le hemos servido con hechos a Santander. Gracias. Juan Carlos, estaba escuchando lo que decías de los proyectos que has ejecutado. Me llama la atención algo, quiero preguntarte. De todos los proyectos que has liderado o gestionado en el sector público, ¿cuál consideras que representa mejor tu forma de hacer política y por qué ha sido tan transformador para la comunidad? Los hechos o las gestiones que a mí me llenan y pueden, como lo decía, son significativas, son en las que involucramos al Estado, al sector privado y a la gente, porque no siempre se logra involucrar a las 3 partes y es involucrarla en una misma proporción, y ese ha sido los proyectos de vivienda. ¿Por qué? Porque el Estado entregó los subsidios, pero fue el sector privado el que se tuvo que poner a construir la vivienda, a que realmente compitieran por entregarle la mejor vivienda a los beneficiarios, y involucró a la gente porque los beneficiarios pudieron hacerse un techo digno cuando nunca
habían logrado encontrar una vivienda que pudiera estar al alcance de sus capacidades económicas. Por eso los proyectos de vivienda, las 100.000 casas gratis que se construyeron del 2014 al 2018, cuando el vicepresidente era Germán Vargas Lleras, porque involucramos a los bancos, involucramos a los ingenieros, involucramos a los transportadores, involucramos a las víctimas, involucramos a los alcaldes, involucramos a las empresas de servicios públicos. Fue una integración donde realmente se generó empleo. Para los que nos escuchan, la construcción de vivienda en promedio genera 4.5 empleos. 4.5 empleos. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Ahí están los maestros, ahí están los que producen el ladrillo, el cemento, la varilla, los topógrafos, los que enchapan, ¿cierto? Los contadores. Involucra una mano de obra calificada y no calificada. Y por otra parte, el municipio empieza a poder recuperar el déficit de vivienda habitacional que tiene. Y eso exige también ¿a qué? A las empresas de servicio público, a que crezcan y en sus usuarios puedan mejorar la prestación del servicio público, que el perímetro sanitario de los municipios crezca, porque la gente necesita unos espacios dignos. Y sobre todo, la alegría que me llevo de esos proyectos era cuando se podían entregar las escrituras y gente firmando su escritura cuando habían pasado más de 40 años, porque les quiero decir, la mayoría de personas estaban entre los 55 y 70 años los que recibían, porque fueron víctimas del conflicto hace 20 y 30 años y hoy se les está subsanando e indemnizando. Y esas personas, después de trabajar fuerte en el campo, de ver sus manos rotas, ver su escritura firmada, para mí era de verdad una alegría. Por eso esa es una de las obras que a mí más me llena, más me emociona poder llegar a hacer al Congreso, de volver a recuperar esos programas para que los constructores reactiven la vivienda y la gente empiece a pasar de ser arrendadora a ser propietaria. Genial. Bueno, usted dice que trabajó en la parte de agricultura y vivienda. Me llama mucho la atención teniendo en cuenta que la agricultura es un sector fundamental en Colombia. Somos un país agrícola. Entonces, desde esa experiencia, Juan Carlos, ¿cuál diría hoy que es la necesidad más urgente que tiene el país en estos sectores y qué es lo que realmente ha impedido que se solucionen? Porque el gobierno tiene los fondos, tiene el dinero, ¿por qué no se ha hecho? O sea, ¿cuál es la responsabilidad que se tiene ahí? ¿Por qué no se ha hecho sabiendo que somos un país netamente agrícola? El primer pecado que comete Bogotá y los gobiernos es creer que ellos tienen las soluciones allá. Lo primero que tiene que hacer el gobierno que llegue es hablar con los campesinos, dialogar con las personas que viven en el sector rural. Son ellos los que tienen las soluciones, porque ellos son los que pueden decir qué es lo que necesitan. Muchas veces nosotros aquí en la ciudad decimos, no, es que allá no lo hacen porque allá no tienen esto, acá ya no tienen. No, la gente que trabaja en el sector rural, de verdad hay que rendirles un homenaje porque lo que hace son proezas y lo que necesitan es ser escuchados y el gobierno entrar a solucionar lo que ellos dicen. Necesidades tenemos muchas, sabemos que allá hay déficit de las vías, sabemos las vías, las trochas que tenemos, sobre todo en Santander, pero también tenemos un déficit en el tema educativo en los municipios de esta categoría. Allá no llega nuestra formación técnica ni universitaria y eso está llevando a que las personas que viven en el sector rural se vengan a las ciudades. Entonces también tenemos otro gran problema y es que se están despoblando nuestros municipios, el sector rural, y todos nos estamos viendo para la ciudad. Entonces yo invitaría a que el gobierno que llegue, y que ojalá no nos equivoquemos, porque ya nos equivocamos hace 3 años, eso no puede volver a pasar, porque realmente es muy difícil lo que ha pasado en estos 3 años. Yo invito a que el gobierno que llegue tenga un diálogo franco y directo con esos campesinos, con esas personas que trabajan en el sector rural, para empezarles a tender la mano. De inmediato diría que lo primero que tenemos que trabajar es por bajarle todos los impuestos que tiene el sector rural en todos sus insumos. Entonces yo creo que esa es una cuenta pendiente que tiene Bogotá, el Estado colombiano, con el sector rural, con los campesinos. Ok. Hay muchos gobiernos, ya que estamos hablando del gobierno, que repiten la misma frase, ¿no? No hay plata, no hay recursos. Pero si nos vamos a nivel Latinoamérica y el continente, Estados Unidos ya está bajando impuestos, está bajando la gasolina. Javier Milei en Argentina ya está bajando impuestos, o sea, sí se puede. Entonces la pregunta es, bueno, usted dice que gestionó no 3 millones con M, sino 3 billones.
de pesos colombianos para obras viales y aeroportuarias. Entonces, enséñenos cómo podemos gestionar proyectos sin que tenemos que estrangular a las personas, a los ciudadanos con más impuestos, porque estamos hasta el cuello de eso. Entonces, ¿cómo se hace eso para poder generar sin que tengamos que gestionar eso, sin que tengamos que asfixiar al pueblo colombiano? Involucrando al sector privado, a las empresas. Son ellos los que tienen las ganas de trabajar por el departamento y trabajar por Colombia. ¿Y cómo podemos trabajar con las empresas? Bajándole los impuestos. Ellos están dispuestos a invertir. Pero hoy con la incertidumbre que hay en el país, tanto legislativa, de gobierno, de conflicto interno, de todo el tema de orden público, pues no están dispuestos a invertir. Fíjese lo que pasa aquí en Bucaramanga, en el área metropolitana, y de lo cual nos sentimos orgullosos. Está la Foscal Internacional y el HIC. Obras que hizo el sector privado, que no hizo el municipio, ni hizo el departamento, ni la nación. Fueron obras que fue una inversión que hicieron los privados, que fue su capital el que arriesgaron y le apostaron porque Bucaramanga tuviera buenas instituciones de salud. Ahí no hay un peso público. Entonces, la plata es produciéndola al sector privado. ¿Qué hay que hacer? Bajarle a la fatal arrogancia que tienen los gobiernos, que ellos son los que saben, las aves de paso que están en el gobierno, es decir, nosotros sabemos que se tiene que invertir aquí o se tiene que invertir allá. Eso no es cierto. El que sabe manejar los recursos y dónde se tiene que invertir son los agentes del mercado, es el sector privado. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a gestionar. ¿A qué? A escuchar a los empresarios, cuáles son las necesidades, y desde el gobierno facilitarles las leyes que les permita rápidamente iniciar. Les doy un ejemplo. Hace 20 años se tuvo que hacer toda la renovación de la capacidad hotelera que tenía Bucaramanga. No fueron los subsidios y llegar el gobierno a decir construya este hotel. No, en ese entonces se dijo, vamos a hacer unas excepciones tributarias, unas excepciones a la renta para los que inviertan y modernicen los hoteles. Y fueron los empresarios, viendo esa ventaja en la parte tributaria, quienes se invirtieron a hacer los hoteles. Y ustedes se dan cuenta que en los últimos 20 años aparecieron 4 o 5 hoteles en Bucaramanga y se modernizaron otros hoteles. ¿Y qué pasó? Pues mejoró la capacidad instalada de Bucaramanga. Y hoy los visitantes pues tienen unos lugares más cómodos y no están en cualquier parte hospedándose. Eso es de verdad donde están los recursos, alivianándole al sector privado sus inversiones y facilitándole que ellos empiecen sus proyectos y sus grandes inversiones. Vuelvo y repito, el HIC y a la Foscal Internacional, rindámosle un homenaje a esos médicos que, siendo ellos los que invirtieron, nos tienen a nosotros como una de las ciudades más importantes en los temas de salud. Son ellos los que viajan y traen las mejores tecnologías para que hoy tengamos los tratamientos de talla mundial aquí en Bucaramanga y hoy vengan a visitarnos. Ahí no hay ningún peso público. Sin embargo, hacen una reforma a la salud que lleva a que estos lugares entren en crisis, pero a ellos tenemos que darle la mano. Yo agradezco a todas las enfermeras, a todos los médicos que trabajan en esos centros, para que realmente sigan, porque en próximos meses vamos a cambiar el gobierno y vamos a seguir adelante. Ustedes son muy importantes aquí en el territorio. Es un empresariado de servicios que necesitamos y que aquí en Santander nos sentimos orgullosos de ellos. Es decir, que en otras palabras, sí se puede bajar impuestos administrando correctamente y con la mentalidad adecuada del que está gobernando. Claro, y más que administrar correctamente es, el Estado no sabe administrar empresas. El Estado lo que tiene que estar es pendiente de regular y hacer seguimiento a que las personas estén haciendo las cosas correctamente. El mercado son los que tienen que hacer las inversiones. Si nosotros desarrollamos, los empresarios empiezan a desarrollar el turismo, pues se van a demandar rutas aéreas, y si se demandan rutas aéreas, pues serán las aerolíneas las que tengan que invertir para poder traer los aviones, y son ellos con la banca privada quienes tienen que gestionar los créditos para mejorar sus flotas. Ahí no tiene nada que ver el Estado. ¿El Estado qué tiene que ver? En que tengamos un buen aeropuerto, que fue en lo que nos dedicamos en años anteriores, en que cuando se reactive la economía con Venezuela, que esté lista la doble calzada Barranca, Bucaramanga, Bucaramanga, Pamplona, Pamplona, Cúcuta, para que rápidamente todos podamos exportar a Venezuela y poder reactivar la economía de ellos y de paso nosotros seguir fortaleciendo la economía regional. Gracias, Juan Carlos. Y por cierto, tenemos un reto grande porque ella no es pregunta, pero
esa manera de comentario, ¿no? Porque si se reactiva la economía en Venezuela como viene, tendremos una oportunidad muy grande, por lo menos en Santander, de poder exportar como lo hacíamos antiguamente, Y estamos, ¿no?, parcialmente preparados para ello. Algunas cosas no nos dejaron estar totalmente listos. Yo creo que falta de gallardía de dar los debates como son. Hoy nos tienen truncado lo que es Bucaramanga-Pamplona. Eso se tiene que llegar a hacer al Congreso. Okay. Porque estando construida esa doble calzada, será este el corredor para que todo el mundo saque sus productos desde el Magdalena Medio, siempre que hablamos de la comunicación o la conexión intermodal. Entonces, a eso le apostamos. Ok. Juan Carlos, Gustavo Petro prometió cambio, el famoso cambio, pero pues hoy el país enfrenta muchos más impuestos, una gran incertidumbre económica, una gran inflación porque la ha aumentado y una caída en la confianza de los inversionistas precisamente por esa carga impositiva que les está llegando a los empresarios. Entonces, ¿diría usted que el proyecto político de la izquierda en Colombia fracasó en la práctica? Y si es positiva la respuesta, ¿qué lecciones debería aprender el país para no repetir, digamos, este experimento? Pues a todos los que nos ven, cambio hubo. Es que nos mintieron en el cambio que iban a hacer. El cambio en el sistema de salud es plausible. El cambio en lo que está pasando en la educación se ve, o que no nos digan los maestros qué está pasando con ellos. El cambio lo hubo, pero lo hubo para mal. El país y los ciudadanos fueron engañados. Y por eso hoy tenemos que despertar y salir a votar para que vuelvamos por los fueros que veníamos. El país venía creciendo, no como quisiéramos, pero venía creciendo. Hoy estamos estancados. Hay todas las desconfianzas en el sector rural, en el sector urbano, en los jóvenes, en los mayores, en todos hay desconfianza. O que me digan los que estaban prontos a pensionarse o los que ya llevaban unos ahorros, cómo les están raponando los recursos de su pensión. ¿Para qué? Para gastarlo en lo que ellos creen, porque caen en esa arrogancia de ellos creer que ellos son los que saben qué hacer. Entonces, yo lo que le puedo decir es que nos prometieron un cambio, lo hubo, pero fue totalmente vergonzoso lo que nos están ofreciendo hoy aquí en Colombia y en Santander. Entonces, yo lo que creo es que el pueblo debe despertar, Colombia debe despertar, los santanderianos tenemos que ser muy claros a quiénes le votamos hace 4 años. Allá hay una clase parlamentaria, yo no puedo generalizar, pero los que votaron a favor de Petro, los que acompañaron a Gustavo Petro en esas votaciones, tienen que venir a darle la cara a Santander, a Bucaramanga. No pueden seguir señalando y diciendo que este robó más, que este insultando y haciendo. ¿Y ellos qué le responden a Santander? ¿Qué le van a responder a Bucaramanga? ¿Que ellos votaron la reforma a la salud? ¿Que votaron la reforma pensional? ¿Que todas las reformas y el presupuesto y plan de desarrollo se lo votaron a este gobierno y hoy ellos simplemente hicieron una transacción por una entidad para buscar los votos que tanto ellos negaban y criticaban? Entonces yo de verdad invito a los santanderianos a que revisen muy bien, a que no se dejen llevar por la indignación, por la rabia, por el odio al momento de votar. Cuando nosotros actuamos con indignación o con rabia al momento de acompañar las elecciones o las cosas que hacemos en la vida, no salen bien. Revisen sus momentos, cuando ustedes han actuado con rabia de manera impulsiva, si después tienen algo favorable. Creo que es el momento de pensar, de tomar aire y mirar quiénes vamos a sacar el país adelante y quiénes tuvieron la posibilidad de hacerlo y lo que hicieron fue ir a entregarse a un gobierno que lo que quiere es hundirnos. Entonces, ustedes saben lo que hizo Gustavo Petro y quiénes lo acompañaron. Revisen muy bien esas hojas de vida y yo pongo a disposición para de verdad construir y servirle con hechos a Santander. Gracias, Juan Carlos. Bueno, una última pregunta. Dice, usted proviene de una familia de trayectoria política. Entonces, cuéntenos cómo ha logrado construir su propio camino, ¿sí? Diferenciándose de lo que ha hecho su familia y cómo ha demostrado que su proyecto ha tenido resultados y que no se ha basado en apellidos. El primer reto que yo me puse, y se lo agradezco a mis padres, fue yo tener la libertad de escoger qué profesión iba a hacer y a qué me iba a dedicar. Y en ese entonces escogí mi carrera de Derecho y me dediqué a crear empresas. Y la empresa la he construido con mi trabajo, con mi esfuerzo.
con mi planeación, con lo que yo he podido encontrar que podemos crecer. Entonces eso ha sido una huella propia y eso que me ha llevado a que yo tenga propias experiencias, ¿cierto? En el trabajo con la gente, en cómo nos relacionamos con los clientes, en cómo llevamos nuestras cuentas, en cómo ahorramos para invertir. Porque sépanlo, el ahorro es la inversión que se puede hacer, no es el gasto. Entonces, yo les puedo decir que yo he venido construyendo mi carrera privada, mi trabajo profesional de manera, digamos que con acompañamiento y apoyo, como todos los padres lo harían con su hijo. Pero es un trabajo propio, un esfuerzo propio. Sin embargo, hay un dicho de Ortega y Gasset que dice: yo soy yo y mis circunstancias. Mis circunstancias, ¿cuáles han sido? Que crecí con dos padres que hicieron política, hacen política, o mejor, dos padres que desde que yo tengo uso de razón le han estado sirviendo a Santander. En los espacios que ellos han estado, le han estado sirviendo a Santander. Entonces, mi ejemplo, o lo que yo he recibido de ejemplo es: esté pendiente de servirle a la gente, en lo pequeño, en lo grande, ¿sí? No por estar en el sector público, pero uno puede servir desde la empresa, uno puede servir como vecino, uno puede servir como ciudadano. Eso lo he hecho y eso es lo que he recibido de ejemplo en mi casa. Entonces, pues eso, ese legado que mis padres han dejado de servicio, pues claro que yo tengo que ir a contarle a la gente, porque soy el primer testigo de excepción de lo que ellos hicieron. Pero también me he permitido formarme, trabajar mis propias cosas. Entonces, eso es lo que yo le puedo contar a los santanderianos, que en mi casa el ejemplo que recibí fue servirle a la gente, servirle al departamento. Y de igual manera lo que he hecho con las personas que me relaciono en mi tema privado, en mis empresas, ha sido eso, servirle a la gente. Gracias. Bueno, vamos a hacer 10 preguntas más, pero solamente de respuesta cerrada, como para que el público te conozca un poquito más en tu vida privada. Una única respuesta, una palabra. Una palabra. Una palabra para cada pregunta. ¿Café, capuchino o tinto? Ninguna. ¿Ninguna? ¿O cuál? Aromática. Ok. ¿Adicto a redes sociales? ¿No? Poco. Ok. ¿Madrugador o trasnochador? Trasnochador. Trasnochador. Ok. ¿Nervios antes de las entrevistas? Hace un tiempo sí, hoy por hoy no. Excelente. ¿Municipio favorito de Santander? Municipio favorito de Santander. Sí. Charalá, la tierra de mi mami. Ok. ¿Casado o soltero? Soltero. ¿Comprometido? Eso fue fuera de cámaras. ¿Comida favorita? El mute. Mute, santanderiano. ¿Paciente o impaciente? Paciente. Ok. ¿Debe tener la política humor, sí o no? Yo creo que la política tiene que ser seria, tenemos que tomárnosla con seriedad, pero eso no significa que tiene que ser rígida. Sí, puede haber algo de humor, sí, pero creo que tiene que ser seria ante todo. Ok. ¿Leer o viajar? Leer. Ok, perfecto. Juan Carlos, muchas gracias por esta entrevista. Fue un honor tenerte acá. Y finalmente, quisiera que le enviaras un mensaje a todos tus seguidores y nos dijeras cómo podemos encontrarte en el cartón para poder votar. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos en esta entrevista, que nos puedan seguir en las redes y nos sigan a nosotros compartiendo el mensaje. Lo que queremos es servirle a Santander. Mi mensaje final es que el país y el departamento lo sacamos entre todos. Si nosotros nos quedamos en la casa, el país nos lo van a entregar otras personas por las cuales no estamos de acuerdo. Por eso yo quiero invitarlos, de verdad, a que el 8 de marzo me acompañen en el tarjetón, marcando Cambio Radical 101. Es muy importante que ustedes sepan que en el tarjetón no aparece ni mi rostro ni mi nombre. Yo soy un logo, Cambio Radical, y el número 101. Los invito a todos a que me acompañen marcando el 8 de marzo en el tarjetón de la Cámara de Representantes de Santander, Cambio Radical 101. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación y te deseamos muchos éxitos en esta campaña. A ti. Muchas gracias. Y a todos un abrazo grande. Adiós.